Hoy vamos a hablar de la sobrepoblación y en específicamente de India, empezándonos a plantear sobre la población en la India posiblemente ventajosa. Nuestro objetivo al plantear este tema es ofrecer una visión distinta acerca de la problemática, pues es cierto que es indiscutiblemente lo que está pasando independientemente en India, en todo el mundo. Es aquí donde nos tenemos que plantear y debemos de entender si puede tener una ventaja y por supuesto que la tiene. En el caso de India particularmente es interesante en este aspecto, ya que podemos mostrar una dimensión que no suele considerarse analizar una situación de la superpoblación. Podemos justificar la elección de nuestro tema de acuerdo con lo interesante que resulta la primicia, pues por lo regular el problema de la superpoblación suele ser abarcado tangentemente como tal, destacando sus causas, características, consecuencias negativas, mientras que nosotros buscamos darle un giro intelectual más allá de lo interesante, escudriñando a tal punto de resultar algunas posibles ventajas. Pues nuestra elección de centrarnos en el país de la India se debe a la actual importancia que tiene en el mundo, siendo uno de los países más poblados y se prevé que se convierta en el más repoblado en menos de 30 años. Es por esto que en la India es un país obligado cuando se habla de superpoblación, pues en su caso es una gran fuente de información para la cual cualquier tipo de análisis en este tema, particularmente porque conocemos que ahorita está creciendo enormemente como una potencia mundial. Otro punto que debemos resaltar es que nuestro análisis se enfoca en la información cualitativa y no en la cuantitativa, puesto que consideremos que los datos estadísticos son un buen punto de partida, puesto que también hacemos uso de ello, pero no deben abarcar todo el análisis. Preferimos evitar este tipo de números porque puede resultar una diferencia muy pragmática para este análisis. En general, este trabajo podemos distinguir claramente las particularidades que permite identificar y distinguir el concepto de sobrepoblación, además de analizar un caso práctico de esta, centrado en el caso de la India, que nos permita comprender mejor y verlo de una perspectiva distinta a la común. Recordemos que es un tema que realmente es de preocupar, ya que no solamente pasa en este país, sino está pasando en todo el mundo. Una población en crecimiento. En 1950 se estimaba que las personas eran 2.600 millones de personas. Para 1987 se alcanzaron 5.000 millones de personas. En 1999 se llegó a 6.000 millones de personas. En octubre del 2011 se estimaba que la población era de 700 millones de personas. Y se espera que la población aumente a 2 millones en los próximos 30 años, pasando de 7.700 millones de personas actuales a los 9.7 millones de personas en 2050, pudiendo llegar alrededor de 11 millones en el 2100. Los países más poblados, con el 61% de la población mundial, vive en Asia, con 4.700 millones de personas, un 17% en África, con 1.300 millones de personas, un 10% en Europa, que son 750 millones de personas, un 8% en Latinoamérica y en Caribe, que son alrededor de 6.050 millones de personas, y el 5% restante es de la América del Norte, con 370 millones de personas, Oceanía con 43 millones, China con 1.440 millones e India con 1.390 millones. Y continúan siendo los países más poblados del mundo. Hasta este punto, el panorama presentado únicamente nos presenta la población mundial pasado y presente y sus estimaciones a futuro.
Sin embargo, debemos entender que el concepto de sobrepoblación no necesariamente se refiere a la cantidad de personas en el mundo o en el país, sino más bien es un fenómeno en el que el número de habitantes en un espacio determinado o concreto es exageradamente elevado. ¿Pero a qué nos referimos con sobrepoblación? Bueno, pues es cuando un número determinado de habitantes ocupa un lugar determinado y es exageradamente dado al lugar, lo que genera problemas económicos, de accesibilidad, salud y entre otros. La sobrepoblación se determina de acuerdo con las consecuencias negativas que provoca una aglomeración de población y no de acuerdo con el número de personas. Algunas causas de esto es que mejora la calidad de salud, hay más tiempo de vida, hay más procesos de producción de alimentos, también existe urbanización y concentración urbana. Migración y concentración urbana. Algunas de las consecuencias es calidad de vida mal, migración y desempleo y daños al medio ambiente. Ahora bien, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿somos muchas personas y los recursos son pocos o son muchos recursos, o son recursos que no están bien distribuidos? Datos estadísticos sobre la India. Tasa de desempleo en India de 1991 al 2021. Para este indicador, el Banco Mundial proporciona datos para India desde 1991 hasta el 2021. El valor medido para India durante este periodo fue de 5.64% con un mínimo de 5.27% en el 2019, un máximo del 8% para el 2020. India es el segundo país por número de habitantes. Cerró el 2020 con una población de 1.284.365 personas, lo que supone un incremento de 13.586.629 habitantes, de los cuales 6.615.831 son mujeres y 16.271.398 son hombres. Respecto al 2019, según los últimos datos publicados por la ONU, tan solo un 0.38% de la población de India son inmigrantes. Es el 179º país del mundo por porcentaje de migración. India es uno de los países más grandes del mundo y tiene una densidad de población muy alta, de tan solo 420 habitantes por kilómetro cuadrado. Las causas de la sobrepoblación en India tienen raíces culturales, las cuales se extienden en los demás planos como el político o económico. Por un lado, en India se da las circunstancias de que el matrimonio es temprano, a pesar de que la edad legal para contraer matrimonio se sitúa en los 18 años para las mujeres. La idea de un matrimonio prematuro prevalece esta situación, alarga la edad fértil de las mujeres y como consecuencia el número de hijos por mujer aumenta. Otro factor del rápido crecimiento de la población es la pobreza. Las familias empobrecidas tienen la idea de que con un mayor número de miembros en el núcleo familiar, mayores son las posibilidades de obtener ingresos. Se tiene la sensación de que al tener un mayor número de hijos, los padres estarán mejor cuidados cuando lleguen ancianos. La India está muy atrasada en cuestión del uso de métodos anticonceptivos y de control de natalidad. Muchos indios no están dispuestos a discutir sobre el tema o no son conscientes de las ventajas de estos métodos. Esta es una cuestión en la que sin duda la religión y el analfabetismo de la población están detrás. Por último, otro factor a sumar a esta lista es la inmigración ilegal, un fenómeno continuo desde países como Bangladesh y Nepal, lo cual aumenta la densidad de la población. Una de las consecuencias que trae la sobrepoblación es el desempleo, en el cual, según el Centro para Monitoreo de la Economía India, un grupo de expertos en economía y en negocios, en 2018 el desempleo en India había aumentado a 31 millones de personas en búsqueda de empleo. La tasa de desempleo más baja en India fue de 3.4% en julio del 2017, pero ahora ha aumentado al 7.1%.
Algunas de las principales causas del desempleo es, por ejemplo, el sistema de castas, ya que en algunos lugares ciertos tipos de trabajos están prohibidos para miembros de castas particulares. Esto también lleva al resultado de que el trabajo a menudo se les dé a miembros de una determinada comunidad en lugar de aquellos que realmente merecen el trabajo. Otra razón es el mayor crecimiento de la población, ya que el crecimiento económico del país no puede seguir el ritmo del crecimiento de la población. Esto lleva a que mayor parte de la sociedad esté desempleada. Otra causa es el crecimiento económico lento. Debido a que la economía india está relativamente subdesarrollada, el crecimiento económico es considerablemente más lento de lo que podría ser. Esto de otra manera significa que a medida que aumenta la población, la economía no puede satisfacer las demandas de empleo y en la proporción cada vez mayor que las personas no pueden encontrar trabajo, el resultado es niveles insuficientes de empleo a nivel nacional. El crecimiento industrial lento. Del mismo modo, si bien la industrialización ha sido considerable, su tasa de crecimiento es no obstante bastante lenta. Hay un gran énfasis en la industrialización a nivel nacional que ha elevado la economía india. Sin embargo, el crecimiento industrial sigue generando relativamente pocos puestos de trabajo, nuevos en general en comparación con el aumento de la población. Estacionalidad de ocupaciones agrícolas. La agricultura ofrece desempleo a un gran segmento de la población, pero esto solo durante varios meses al año. El resultado es que durante una parte considerable del año, muchos trabajadores agrícolas carecen del empleo y de los ingresos necesarios. Las fuentes de ingreso más estables son esenciales para permitir la satisfacción de las necesidades básicas. Por último, el sistema familiar conjunto. Las grandes empresas familiares a menudo pueden involucrar a miembros de la familia que dependen de los ingresos conjuntos de la familia, pero que no contribuyen con un trabajo sustancial. Aunque parezca que estas personas están trabajando, es posible que en realidad no agreguen nada al negocio. El resultado es que su desempleo está disfrazado, por lo tanto, el sistema de familia conjunta puede contribuir a una baja productividad. Sin embargo, este sistema también ofrece numerosos beneficios positivos, como red de seguridad social y economía en la que aquellos no pueden encontrar trabajo en otro lugar pueden obtener el apoyo de sus familias y contribuir a su negocio. Es probablemente entonces que el sistema puede ofrecer más beneficios que inconvenientes. Según las proyecciones de la ONU, se prevé que India en 2050 contará con 1.500 millones de habitantes. China e India son actualmente los países más poblados en el mundo, representando en conjunto aproximadamente el 37% de la población global, que en este caso que contamos con datos del 2019, la población era de 7.700 millones de habitantes. Mientras que China alberga alrededor de 1.400 millones de personas, la India cuenta con una población de 1.300 millones de habitantes. Ya para 2027, la India tendrá más personas que China, según el informe de perspectivas de la población mundial 2019 de la ONU. Y para el 2050 se espera que esta brecha se haya expandido, se haya ampliado todavía más. Otro dato muy interesante en este informe es que entre 2019 y 2050 se espera que 55 países vean disminuir sus poblaciones en una tasa de al menos un 1%, debido principalmente a los bajos niveles de fertilidad y al aumento en la migración, así como también el envejecimiento de su población joven. En China, se proyecta que la población se reducirá en 31,4 millones, o lo que vendría siendo una tasa de un 2,2% de su población, lo que pondría la población de China en 1.100 millones de personas, en contra de los 1.500 millones de personas de habitantes previstos para la India en 2050. Para 2050, este mismo informe prevé una población total del planeta que será de 9.700 millones de personas. Ahora, refiriéndonos a las posibles ventajas que puede traer consigo la sobrepoblación, es momento de que hablemos de cómo en la India este aumento demográfico puede traer consigo algunas ventajas. Para esto, nos estaremos basando en los datos que presenta el informe de la Fundación eGrow,
que se titula Visión sobre la India a 2050. Por ejemplo, una de estas posibles ventajas es que en la mayoría de los países ricos las personas con edad de trabajar estarán disminuyendo conforme estos irán envejeciendo y jubilándose, mientras que en la India sucede lo contrario, pues las personas con edad de trabajar no hacen otra cosa que ir sustancialmente en aumento. El porcentaje de personas en edad de trabajar para países como Estados Unidos, Japón y Alemania disminuirá entre 4 y 6%, mientras que en la India esta tasa aumentará en un 4% para 2050. En el caso de Europa las cosas no difieren mucho, pues la tasa prevé declinar en un 3.25% en países como Rusia, Italia, Francia y el Reino Unido, los cuales serán las naciones más afectadas del continente europeo. China también estará sufriendo este fenómeno, pues se estima que estaría perdiendo un significativo 6.7% de su población en edad de trabajar, de su población económicamente activa, para el año 2030. Otra aparente ventaja nos hace mirar a las cadenas de suministro, las cuales se vieron afectadas a nivel mundial como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y las restricciones que trajo esta consigo. Algo que debería de aprovechar la India, aunado a su ventajosa posición geográfica. Esto pinta un panorama esperanzador para el crecimiento económico de la India en vista a los próximos 30 años, más específicamente para su sector manufacturero de mano de obra semi-especializada. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a la baja tasa de profesionalistas en el país, pues esto favorecería la abundancia de fuerza de trabajo disponible para las manufactureras. Al no haber especialización por parte de las personas en una edad económicamente activa, en una edad para trabajar, es muy probable que estas personas terminen trabajando para estas grandes manufactureras. Se prevé que la India podría convertirse en el tercer mayor importador del mundo para 2050. Esto según un reciente informe publicado por el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, teniendo una participación del 5.9% de las importaciones mundiales para ese año. El país se convertirá en el tercer mayor importador, estando posicionado después de China y Estados Unidos, respectivamente. Según el informe Global Trade Outlook, India escalará en el ranking mundial hasta la cuarta posición en 2030, teniendo una participación del 3.9% del total de las importaciones mundiales. Según este informe, de entre los productos que registrarán mayores volúmenes de importación para aquel año, destaca especialmente el sector alimenticio, el sector turístico y el sector de servicios digitales, pues se espera que las poblaciones más grandes y cada vez más ricas en la región del Indo-Pacífico consuman más este tipo de bienes. En concreto, para el año 2050 se espera que el 56% del crecimiento mundial provenga de la región Indo-Pacífico, en comparación con el 25% actual que produce la Unión Europea y América del Norte combinada. Una de las principales razones por las que esta región está acaparando cada vez mayor importancia se debe al rápido progreso de China. Para 2030 se espera que se convierta definitivamente en la economía más grande del mundo, después de haber desplazado a los Estados Unidos, representando a ambos países para entonces el 22% del PIB mundial. Por otro lado, también se espera que India salte a la tercera mayor economía del mundo para 2050, teniendo una participación del 6.8% del PIB mundial y habiendo superado a Alemania ya en 2030. En la actualidad, la India es la quinta economía más grande del mundo, representando el 3.3% del PIB mundial. En este contexto, se prevé que el grupo E7 de las 7 economías emergentes más grandes, a saber China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México y Turquía, igualará la participación del G7, a saber Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, en la demanda mundial de importaciones para 2050. De hecho, en las 2 primeras décadas de este siglo, el crecimiento de la productividad laboral fue de media 3 veces más rápido en las 7 economías emergentes que en el propio G7.
Como resultado, la participación del G7 en el PIB mundial cayó de un 65% en el año 2000 al 46% en el año 2020, mientras que la participación del E7 aumentó de un 11% a un 28%. Durante los próximos 30 años se espera que el crecimiento de la productividad laboral en el E7 crezca aproximadamente al doble de la tasa del G7 y que el E7 supere al G7 en tamaño de su economía agregada durante la década del 2030. India ha mantenido en las últimas 3 décadas un crecimiento de su PIB per cápita anual de 6.5%, algo que, aunque nos puede parecer muy increíble, es posible de lograr manteniendo y aplicando las correctas políticas económicas y aplicando algunas reformas institucionales en materia de bienes y servicios y de factores de mercado, por ejemplo en capital, en recursos naturales, en producción, en educación, en salud, así como en el sector financiero, que también en el sector trabajo, en la distribución eléctrica y en la recaudación tributaria. Todo esto India lo ha implementado, lo está implementando y se prevé que lo va a seguir haciéndolo, y es posible que mantenga este crecimiento económico tan acelerado, sostenido e increíble. La facilitación en las normas reguladoras para las micro, pequeñas y medianas empresas también ha sido vital para impulsar este sector que representa entre el 85 y el 90% del PIB de la India, permitiendo que se ahorre el tiempo y se ahorren los costos para estas empresas. Esta agilización de las normativas de regulación también se ha extendido a los impuestos en la producción de bienes y servicios, facilitando así tanto la fundación como que el crecimiento de estas empresas, que bueno, como vemos son muy importantes para la economía india. Como dato anecdótico y un poco que puede sonar muy impresionante, tenemos que la pobreza se prevé eliminada para India en el año 2050, aunque entendiendo a la pobreza como la incapacidad de satisfacer las necesidades humanas básicas, por lo que tenemos que tal vez no todas las personas indias tengan un trabajo que les permita mucha usura, mucho excedente económico, pero sí tendrán el trabajo con un sueldo suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, de vestido y de vivienda. Como vemos, la economía de la India se vería beneficiada por este crecimiento demográfico tan grande que experimenta, llenándose de personas jóvenes que se dedican a la manufactura, logrando vivir una vida satisfaciendo sus necesidades básicas y convirtiéndose el país así, tal vez, en la nueva fábrica del mundo para el año 2050. Con los datos expuestos anteriormente, podemos concluir que India es uno de los países que se ha industrializado aceleradamente, con capacidad militar, tecnológica y con programas especializados y competitivos. Crece a una tasa anual del 8% y se espera que sea una de las próximas economías más importantes del mundo. Pero, paradójicamente, podemos decir que hay más de 300 millones de personas en situación de pobreza y desnutrición, la mayor cantidad del planeta y más que todo el África. India es uno de los países más poblados después de China. Pero si vemos ahora en el Banco Mundial, podemos ver que la tasa de natalidad en el 2017 fue de 18.08%, a comparación del 2008, el cual fue del 22.39% de natalidad. Eso quiere decir que bajó un poco más. Podemos decir que uno de los desafíos más importantes del país es que los números positivos de la economía también le lleguen a los 300 millones de personas que están en situaciones de pobreza y desnutrición, y así poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los individuos. Gracias por su atención. Y es así como finalizamos el tema sobre población en India posiblemente ventajosa.